Hemos hablado a lo largo de esta semana de lo que ha acontecido en Apóstoles, en Misiones. Un soldado que había sido ascendido a cabo padeció una lesión gravísima en la columna vertebral con fractura de vértebra al ser arrojado durante un ritual de iniciación, según comunican los medios locales, a una pileta vacía después de ser sometido a ingerir bebidas alcohólicas. La familia del soldado lesionado, tras la celebración, exige saber qué pasó y desde el ejército informaron que irán por todos los que tuvieron algún grado de responsabilidad, dice el portal Misiones Online. Suma que la cúpula fue relevada de sus cargos debido a las acusaciones y el propio ministro de Defensa, Jorge Tayana, dijo que no iban más esta clase de celebraciones y rituales en las entrañas de las diferentes tropas en nuestro país correspondiente al Ejército Nacional. Vamos a conversar sobre esto para profundizar y conocer de primera mano cuál es su visión al respecto con la abogada y ex ministra de Defensa y de Seguridad de la Argentina, entre otros cargos, Nilda Garré. Hola Nilda, muy buenas tardes, acá Esteban de Cítrica Radio, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, gracias por atendernos, charlar un momento. No, al contrario. De movida, ¿cómo tomaste estas noticias tan graves, dos casos puntuales de estos rituales de iniciación violentos en el ejército? ¿Son casos aislados? ¿Hay un patrón? ¿Cómo lo identificás vos estos sucesos? Mira, primero la primera sensación que uno tiene es una enorme angustia, porque son dos, situaciones dramáticas. Una es la muerte del teniente y en el otro caso, la posibilidad de una lesión gravísima, es decir, de una fractura de columna o una lesión de columna que podría dejarlo cuadripléjico o muy limitado, ¿no es cierto?, en su motricidad. Es decir, que lo primero que uno siente es una gran angustia, muchachos jóvenes, en forma inexplicable. Después, por supuesto, mucha indignación inmediatamente, mucha indignación porque es inconcebible que esto pase. Yo le quitaría esto de rituales de iniciación, porque acá no hay ritual que valga, esto no es ritual, no se justifica ningún ritual, estos chicos simplemente, yo tengo un sobrino que el otro día se recibió de abogado, también hubo que llenarlo de huevazos, qué sé yo, son locuras que pasan inexplicablemente en nuestra sociedad, o las despedidas de solteros, ¿no? Donde a veces ocurren hechos, después consecuencias, digamos, graves, digamos, ¿no? Esto fue en la escalinata de la Facultad de Derecho, por ejemplo, se podía haber patinado en lo que dejaban los huevos en el piso y haberse roto algún hueso o algo por el estilo, ¿no? Claro. Ahora, acá esto está pasando en una institución, está pasando en el ejército argentino, ¿no? Es decir, lo que en la despedida de soltero o cuando se recibe a alguien con algún título importante, universitario, lo que sea, son individuos que se juntan y hacen eso. Pero esto está pasando en una institución que tiene unas jerarquías, que tiene reglamentos, que tiene una conducción, que tiene oficiales que están a cargo de estas unidades donde pasa esto. Entonces esto es inaceptable, intolerable y además inexplicable, porque si hay órdenes concretas, si hay ejercicio de la conducción serio y responsable, esto no debería haber ocurrido nunca. Es decir, si los jefes de tanto de la unidad de Corrientes como la unidad de Apóstoles en Misiones, donde ocurrieron estos dos hechos tan graves en solo 2 meses, hubieran dado instrucciones concretas a sus subordinados de la forma en todo caso en que se recibe, porque acá hay gente que es recibida, que se integra a la unidad. Entonces, a lo máximo que se puede hacer es un asado. Un locro, estos guisitos muy ricos que hacen en el ejército a veces para las celebraciones. Eso, no hay por qué entrar en este consumo desmesurado de alcohol, que es el que después en gran medida provoca en los dos casos da la casualidad que hubo un consumo, obligándolo a los dos muchachitos estos a consumir una cantidad disparatada de alcohol, ¿no? Y después en uno de los casos, arrojándolo, empujándolo, o ante la cantidad de alcohol terminó cayéndose a una pileta semivacía. Entonces, esto son realmente cosas injustificables, ¿no? Esto no puede pasar en una institución justamente que tiene
normas siempre muy precisas, donde todo está muy regulado y donde debe haber conducción. Y la superioridad no puede permitir esto. Y si no tiene la suficiente madurez y responsabilidad, no solo hay que por supuesto, hacer las actuaciones sumariales y la denuncia penal correspondiente, hay que sacarlos de la fuerza. Esa gente no tiene capacidad como para estar al frente de una unidad. Llama la atención en este caso, mire, yo me indignaba leyendo ayer una noticia de un diario local donde se publican las fotos incluso, que evidentemente han sido divulgadas por la unidad, de la asunción de los reemplazantes en la unidad del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles, es decir, donde ocurrió el segundo de los episodios. Sí, en Misiones. Y ahí estaban, en Misiones, y ahí estaban asumiendo los reemplazantes del teniente coronel Narváez, que era en ese momento el jefe de la unidad, y del mayor Pérez, que era el subjefe. Que fueron relevados. Fueron relevados, claro. Entonces son reemplazados por dos, Narváez y Pérez son los que ahora reemplazan, claro, ¿no? A Trejo y a Notaro, que eran los anteriores. Ahora yo digo, eso sale en las fotos. Usted sabe que las ceremonias, incluso militares, siempre son muy marciales, bastante ruidosas, relativamente ostentosas, con bandas que tocan. Yo digo, ¿puede hacerse una asunción de cargos de estos oficiales en esas condiciones, ahí a 4 o 5 cuadras del hospital, donde hay un chico que está luchando por no quedarse cuadripléjico para toda la vida? No, ¿Puede hacerse esta ostentación ridícula? ¿Por qué no se hizo con por qué con una ceremonia pública? ¿Por qué el coronel Jursisin, que es el que está a cargo de la brigada de Monte 12, que tiene jurisdicción justamente sobre los dos casos, cómo hace una ceremonia de estas características? ¿Qué está buscando Jursisin? ¿Su propia publicidad? No, no sé, se comprende. Es inaceptable esa foto, es una burla para ese chico y para su familia, que están luchando con esta posibilidad de que este chico se quede cuadripléjico. Con esa idea, imagínense la angustia, y con bastantes posibilidades de que por lo menos las lesiones sean muy graves. Y bueno, no quiero hablar del otro caso que ya fue irreversible, ¿no es cierto? Terminó en la muerte del oficial. Así que digo, ¿qué le pasa al coronel Jursisin? ¿Qué poco criterio tiene? ¿Por qué no hace las cosas con la debida prudencia y con la debida discreción, como corresponde? Y en ese sentido, ¿no? Porque también desde, totalmente, yo no lo había pensado así hasta que lo mencionabas, la proximidad geográfica incluso, ni hablar en cuanto a tiempo, de lo que ha acontecido en Misiones, y también, si alguno no estaba al tanto, lo que también ocurrió en Corrientes con un subteniente de 22 años que perdió la vida durante estas celebraciones, estas locuras. En ese sentido, desde los medios hay como una especie de revisión de estos casos, porque o sucedían y recién ahora a partir de estos extremos le empezamos a dar ojo, o es algo que está empezando a suceder ahora y hay que neutralizarlo porque es grave. En ese sentido, vos durante un lustro estuviste en el Ministerio de Defensa de la Nación, 2005-2010, con Néstor Kirchner, la etapa posterior también a la bajada del cuadro de Videla, nada más y nada menos, entre otros. ¿Se daban situaciones así de esta violencia o no? Yo tuve una situación muy delicada en la Armada, en este caso no fue en el Ejército, donde en unas piletas que hay en Puerto Belgrano, ahí que son de aguas termales, se hizo una experiencia de que uno de los oficiales jóvenes, los guardiamarinas recién egresados, tenía que, meterse en las aguas termales, que son muy calientes, ¿no? Tienen como, no sé bien, pero como 70 o 80 grados, no sé, es una cosa muy caliente, y hacer pasar por ahí a todos los demás del grupo, y él, claro, el que entró primero es el que más tiempo estuvo, después el segundo, todos hasta que terminó de pasar todo el grupo. Ese muchacho, por supuesto, tuvo quemaduras. Claro. Los que entraron los dos primeros, que el primero y el segundo, quemaduras bastante graves, sobre todo el que entró primero. Claro. Entonces, cuando sus superiores se dieron cuenta de la gravedad de haberlo sometido a esa prueba innecesaria, inexplicable,
peligrosa, a primera vista peligrosa, ¿vio? Porque las aguas son muy calientes, sí, eso sí. se sabe perfectamente. Entonces en vez de llevarlo inmediatamente a que recibiera la atención médica más perfeccionada posible, Total. de mayor calidad, bueno, lo llevaron a la unidad para ver si, bueno, claro, en fin, si el tema podía pasar sin ser conocido, claro. como al día siguiente no sé, recuerdo exactamente cuántas horas después se empezó a notar que bueno, las quemaduras empezaban a infectarse o a agravarse, entonces recién el tema lo dieron a conocer y lo llevaron al hospital naval de ahí, de la zona de Puerto Belgrano, donde recibió la atención adecuada, por supuesto quedándole lesiones permanentes graves. Yo realmente fui muy severa en esa ocasión. Me llamó la atención incluso, fíjese hasta dónde llegan a veces los lavados de cerebro a que son sometidos, ¿no? Wow. Que esos chicos, en vez de resistirse a cumplir una orden que claramente es ilegal e ilegítima, al ser ilegal, no la cumplen, y la mamá de uno de esos chicos del que estaba más delicado me vino a ver. Yo pensé que a pedirme que investigara hasta el final. La señora, que lloraba y estaba muy angustiada, me pedía que bueno, que el hijo, que en fin, que no hiciéramos nada, porque si no al hijo no le iban a dejar seguir la carrera. Digo, pero señora, perdón, pero no entiendo, usted es la mamá de este chico. ¿Me viene a hablar la mamá o me viene a hablar una persona que está domesticada por una escala de valores en que es más importante una carrera en una institución en donde a su hijo lo han sometido a unas una violencia inconmensurable, una violencia? Entonces, ¿qué están preparando en estas instituciones cuando hacen estas cosas y cuando hay tolerancia para estos comportamientos? ¿Qué quieren preparar? Futuros torturadores, es decir, gente que ve cómo otra persona es humillada, es golpeada, es puesta en una situación deplorable, de vulneración, ¿Qué se busca? Porque no es nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener justamente personas muy fuertes, responsables, serias, prudentes en el uso del poder, ¿no? Y por supuesto en el uso de la fuerza. Y esto es la negación de todo eso. Ahora me termino de enojar, ¿no? Es que cuando veo que esto se sacan las fotos de la asunción de los nuevos jefes de esas, que no es ninguna noticia para darle tampoco tanta publicidad. No es que lo que pasa es que le dieron publicidad porque ahí se desarrollaron los hechos. Ahora que haya nuevos jefes es lo menos que puedo pasar, pues ya estaban relevados de hace varios días. Cuando ocurrieron los hechos ya fueron relevados, suspendidos los que estaban en ese momento a cargo. Y Nilda, en ese ejemplo, porque algo que me pareció imprescindible, si alguno está sumando ahora, todo imprescindible, pero algo puntualmente que para los que estamos fuera de la dinámica, Nilda Garré es abogada, es ministra de Defensa, de Seguridad, entre otros cargos a lo largo de varios años. Nilda, en ese sentido hablaste del lavado de cerebro, del miedo de los pibes que responden a la soberanía nacional, el ejército nacional, digo, muchas veces de las ciencias sociales nosotros, como la ciencia social, digo, decimos, bueno, por ahí un curso de derechos humanos, introducir la materia, que es importantísimo, seguro, importantísimo. Dicho esto, a veces da la sensación que es más profundo la raíz, que puede ser un germen que quedó de la dictadura, machismo, violencia juvenil. ¿Sentís que está eso, que a veces es más profundo, hasta te diría psicológico, más allá de los esfuerzos de derechos humanos que son importantísimos? ¿Hay algo ahí? Esto es evidentemente una deformación, digamos, de los valores y de la forma, en todo caso, en que se debe recibir a un oficial o un suboficial nuevo, recién llegados incorporados a una unidad. Es una deformación total. Pero acá lo único que corresponde en una institución, porque ya le digo, a mí me molesta mucho el tema de mi sobrino recibido de abogado recibiendo 25 huevazos, que sí, o cuando alguna despedida de soltero de algún conocido que uno ve, que también es humillado.
Todo eso me molesta mucho. Ahora, en una institución es absolutamente imperdonable, es absolutamente intolerable, porque estas instituciones deben ser ordenadas, deben ser, por supuesto, controladas, debe haber ejercicio de la conducción y de ninguna manera se puede permitir ninguna de estas actividades alrededor vinculadas a la llegada de un oficial o suboficial a la unidad. Es decir, esto tiene que estar absolutamente prohibido y tienen que sancionar seguramente cualquier persona que infrinja esto. Yo no descarto que haya incluso algunos casos que al no tener consecuencias tan graves pasen también. Igual haya habido humillación, haya habido abuso de poder, haya habido algún tipo de lesión, aunque no sean gravísimas, y por eso los hechos no han tenido, espero que no sea así, pero quiero decir, no me consta, pero bueno, no habría que descartarlo. Lo que esto es intolerable que en 2 meses haya, bueno, el año pasado en el colegio militar pasó una cosa así, con una víctima también muy seria, y inconcebiblemente el director del colegio fue después trasladado a una brigada en Córdoba, a una brigada muy importante en Córdoba, y bueno, uno dice, ¿cómo puede ser? Si estaba en el colegio cuando ocurrió, y el subdirector del colegio fue ascendido a director. Para mí, el general Pucheta, en un caso, no me acuerdo ahora el nombre, Preti creo que, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre del que era subdirector. No, pero se repite el patrón, se hace un patrón de casos. Es claro, pero se da cuenta, eso fue en el colegio militar, es decir, en la institución donde se los forma a nuestros oficiales. Y eso ocurrió ahí, y esto fue el año pasado, ¿no? Esto es inaceptable, y creo sé que el ministro no solo tiene una terrible preocupación con este tema, sino que, por supuesto, una absoluta decisión de ser muy enérgico. Yo hablé con él sobre estos hechos, cuando ocurrió el primero, después cuando ocurrió el segundo, y bueno, él estaba justamente con el segundo, estaba regresando de su viaje por Europa, que estuvo en Francia y en Alemania, y bueno, por si no había tenido tiempo de interiorizarse mucho, no, ya estaba interiorizado y ya había tomado inmediatamente las primeras medidas. Como usted sabe, el doctor Tayana tiene un absoluto compromiso con el respeto por los derechos humanos, porque bueno, ahí ha militado en ese espacio gran parte de su vida política, ¿no? Totalmente. Así que, pero esto es además no es solo un tema de derechos humanos, es una preservación de las instituciones armadas que nosotros las queremos para hacer respetar la soberanía de la Argentina y no para formar personas justamente que no tienen la capacidad de discernir qué tipo de festejos pueden o no hacer y cuáles son los límites de cualquier ceremonia, en todo caso, de festejos, ¿no? Totalmente. No, absolutamente, Nilda, es muy claro. Nosotros teníamos muchísimas ganas de hablar porque es un tema que a veces con las herramientas que tenemos aquí no alcanza para abordarlo, incluso periodistas de Misiones que mucha solidaridad nos brindaron información, pero esta charla nos permite darlo íntegramente. Nilda, para concluir, consultarte, mencionabas el caso de Jorge Tayana, el actual ministro de Defensa, y su preocupación y la conversación que han tenido al respecto. Consultarte, para concluir, ¿cómo crees que este tema, si crees que puede darse un punto y aparte y un cambio fundamental, si puede ser un antecedente? Pues, obviamente todos pensamos en el caso del soldado Carrasco, digo, como un punto y aparte en la vida militar argentina, y en este caso consultarte, ¿puede haber un punto y aparte acá o no? El soldado Carrasco se lo quiso ocultar, sí, ¿no? Sí, es cierto, totalmente. Y la primera, ahí claramente había responsabilidad de un oficial, digamos, no es que fue un intento de festejo, entre comillas, totalmente. Pero se lo quiso ocultar, y bueno, ahí en ese momento que era jefe de ejército, el general Balsa, que terminó finalmente reaccionando bien, porque demoró un poco, ¿no?, la cosa, pero terminó reaccionando bien, y se produjo ahí un punto de inflexión, ¿no?, que nos permitió terminar con esa institución ya tan deformada, que era el servicio militar obligatorio, y pasar al servicio militar voluntario, con el cual hoy tenemos soldados más formados, más eficientes, porque el servicio militar obligatorio en realidad eran unos meses, un año, no llegaba a formar un soldado, y sí servía para todo tipo de desviaciones del uso de esos soldados
actividades que eran impropias o que no tenían nada que ver con la capacitación y profesionalización que necesita tener un soldado, ¿no? Ahora en ese sentido hemos mejorado y creo que este debe ser un punto de inflexión que debe prohibir terminantemente todo tipo de festejo, entre comillas, que pueda incluir la ingesta exagerada de alcohol y bueno, y por supuesto cualquier práctica como estas que hemos visto o que se derivan de la ingesta desmesurada de alcohol, a veces como consecuencia no querida, ¿no? Totalmente. Pero bueno, obviamente que cualquiera sabe que si uno ingiere alcohol y además mezcla diversos tipos de bebidas y todo, se va a terminar en un descontrol que puede ocasionar situaciones graves, ¿no? Totalmente, Nilda, la verdad que es una conversación que teníamos banda de ganas de hacer, te has tomado el tiempo para explicarlo tan claramente, gracias de verdad, a pesar del tema que hemos abordado, desearte buen cierre de semana y esperemos que pronto repitamos charla. Acá el abrazo de todo Cítrica, gracias en serio por tu tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto. Nilda Garré, abogada, ex ministra de Defensa de la Nación, durante el gobierno de Néstor Kirchner, entre una larga lista de etcéteras, una referenta en lo que es la política de defensa en los últimos años en nuestro país y una vez fuera de la nota, me ha tocado en la facultad cursar Defensa y Seguridad y con gente de diferentes palos políticos, profesores de muchos palos políticos, y todos coincidían en que la mirada de Garré es de las más integradoras, más sociales, más interesantes para abordar estos tópicos. Por eso las ganas de charlar con ella, y ella muy gentilmente nos brindó esta nota integral, completísima, sobre un tema durísimo, la violencia a la cual están siendo sometidos diferentes jóvenes en el Ejército Nacional, un caso de un subteniente en Corrientes que ha culminado con su fallecimiento, y el caso en Apóstoles que ha culminado con un joven gravísimamente lesionado, y lo decía Garré muy claramente, con una celebración de nuevas asunciones a unas calles de donde estaba lucha por volver a caminar el joven Verón de Misiones.